Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Me estás escuchando, Estela? La profe, sí te estoy escuchando. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Usted, profe, ¿cómo está? Y estoy bastante bien esperando a los compañeros también. Pero vamos a empezar la clase y que ellos después se vayan integrando a la actividad. Voy a dejar habilitada la sala para que ellos puedan entrar, así ya trabajamos nosotros, ¿verdad? Con relación a nuestra actividad de hoy. Hoy vamos a trabajar con la lección desde el 21 hasta el 25, que va a ser nuestro examen del viernes. Vamos a tener desde la lección 1 hasta la lección 25. Y para eso el lunes vamos a tratar de hacer una retroalimentación total de los contenidos que hemos desarrollado en este mes correspondiente. ¿Estamos? Sí, profe, A yo ver, la vez pasada te envié tres trabajos, lo que hace en la plataforma. ya. Mañana, entre el domingo, voy a tratar de ir completando la brevedad posible. Bueno, no hay ningún problema. Avísame si es que no se te abre para que puedas entrar en la plataforma. ¿Está bien? Te aviso cualquier cosa. Estamos entonces, trabajamos el capítulo 21. Compartimos la clase de las especificaciones. El antecedente histórico y la noción de las especificaciones. La especificación es un modo de adquirir el dominio de las cosas muebles mediante la transformación de una especie prima en una especie nueva. El principal problema que plantea la especificación consiste en determinar a quién corresponde atribuir la propiedad de la especie nueva. Si el dueño de la materia, prima en sí o al especificador. En estos casos podemos hablar, ¿verdad?, de una obra artística que se haga de hierro. Entonces la materia prima es el hierro y ahora la especificación nueva viene a ser, por decir así, una puerta, un marco o algo que ya no es más solo hierro, sino va el trabajo de la persona, ¿verdad?, que ha podido especificar ese objeto a otro, ¿verdad?, para la utilidad. Históricamente se dieron respuesta diferente a la interrogante planteada. Una teoría sostiene que la propiedad de la especie nueva correspondía al especificador porque era del trabajo de este que nacía la especie nueva. Proculeyanos es quienes han determinado esto. El dueño de la materia empleada tenía el derecho a una indemnización que consiste en el valor de la materia. En el caso de que el dueño de la materia no haya dado su consentimiento para que se utilice la materia prima. Entendiendo que lo principal era la materia y por consiguiente era el dueño de esta, el propietario de la especie nueva, debiendo abonarse una indemnización al especificador si es que es categórico que el propietario necesita de eso que fue especificado. Más tarde, una nueva teoría sostiene que debían atenderse especialmente a la posibilidad o no de reducir la especie nueva a su estado anterior. Si es posible, se realiza aquello. Si no, entonces habría que buscarle un método legal correspondiente. Si no era posible la reducción, se consideraba que existía propiamente una especie nueva y su propiedad era atribuida al especificador. En caso contrario, siendo posible reducir la cosa a su estado anterior, ella pertenecía al dueño de la materia. Para Justiniano, en el derecho romano,
se admite una teoría intermedia o ecléctica, en cuanto que la especie nueva pertenecía al especificador, a condición de que la materia empleada fuese propia en parte y solo en parte ajena. Se combinó una parte del que está especificando y otro del mismo propietario. Hablemos en este caso del oro. El oro es un objeto, es una cosa que puede ser especificado en una joya. El oro por su materia prima misma tiene valor, pero también por ser un trabajo fino, el especificador ha hecho un trabajo, ¿para qué? Para que aquel metal se convierta en una joya que tenga valor más de lo que es únicamente, ¿verdad?, la materia prima. Pero ¿qué pasa si es que no acepta el propietario, no ha pedido, y es un oro que estaba allí y que se trabajó? El especificador puede reponer la cantidad de gramos de oro al propietario. Pero si es que de repente no tiene, entonces tiene la obligación de volver a su estado natural, y eso se puede calentando de alguna manera, ¿verdad?, haciendo volver y entregando de esa manera si el propietario no quiere pagar el trabajo del especificador. Entonces hay una solución también nuevamente, ¿verdad?, en sentido legal. Especificación de mala y buena fe. Distintos supuestos que existen. Nuestro Código Civil reglamenta la especificación consagrando una solución fundada en un criterio absoluto. La especie nueva pertenece al especificador, sea que obre de buena o de mala fe. El texto del artículo 2046 dice: el que con trabajo de buena o mala fe transformar en materia ajena de una cosa nueva, la hará suya, aunque sea posible restituirla a su forma anterior. En ambos casos, el que especifique deberá pagar lo que valiere la materia. Pero si hubiere obrado de mala fe, el dueño de esta tendrá derecho a ser indemnizado de todo daño, si no prefiriese tomar la cosa pagando al transformador el aumento del valor que hubiere adquirido. Una joya, una alhaja, se ha sacado del propietario y se ha transformado en otro. En ese caso, lo único que se puede devolver es la materia prima, ya no la forma misma de alhaja que se ha hecho, que ha sido realizado por un especialista en filigrana o aquello que sea lo más sofisticado o la más sofisticada técnica de joyas, de realización o de transformación de oro en joyas, fabricación o, ¿cómo se dice? El trabajo en sí en oro, que es artesanal. Entonces, si con devolverle la cantidad de oro le está perjudicando al dueño, entonces aquel especificador, si lo ha hecho de mala fe, entonces tiene que indemnizar. E inclusive si lo ha hecho de buena fe. Pero cuando si es que el dueño vino a pedir y él hizo, entonces no tiene por qué. Puede devolver como materia prima, pero si el dueño pidió, tiene derecho el especificador de cobrar su trabajo artesanal correspondiente. Como se ve, nuestro código no descarta enteramente la posibilidad que el dueño de la materia adquiera la propiedad de la especie nueva, como sucede en el caso de las especificaciones hechas de mala fe. En esta hipótesis, el dueño de la materia puede optar por la reclamación de la indemnización, cuya determinación queda sujeta a
opiniones periciales o pago al especificador el mayor valor y quedarse con la propiedad del objeto nuevo. Adquirir la propiedad de la especie nueva al especificador en todos los casos sin excepción significaría premiar la mala fe, lo que se evita con el derecho de opción acordada, con lo cual se concilia los diferentes intereses en juego. Entonces, es importante tener presente con relación a esto sobre lo que es la especificación correspondiente. La mezcla y la confusión. La confusión y la mezcla, a diferencia de la adjunción, esa adjuntar, supone la unión de cuerpos líquidos y sólidos respectivamente. Cuando estamos adjuntando, ¿verdad? El concepto de adjunción se da cuando dos muebles de diferentes naturalezas y pertenecientes a distintos dueños se unen formando una sola cosa, sin que haya mala fe de parte de ninguno de los propietarios. O sea, eso se llama adjuntar, juntar las cosas. Pero hay formas de mezcla y de confusión que no es lo mismo que juntar, porque ya se tiene integrada la materia. Se da esta forma de accesión de muebles a muebles cuando se mezcla varios líquidos sólidos pertenecientes a diferentes dueños, de tal manera que la separación se hace imposible o perjudicial. La solución que consagra el código es la misma que establece para el caso de la adjunción, a través del artículo 2049, que dice: el mismo principio del artículo anterior regirá siempre que, por un hecho causal o voluntario, dos cosas muebles de distintos propietarios se mezclaren o confundieren, resultando materialmente inseparables, o cuando la separación solo pudiere hacerse con gastos desproporcionales, con gastos que al final no valdría la pena porque es mejor comprar los nuevos materiales. Si fuese posible separarlo, ello se hará a costa común cuando la mezcla fuese casual o por cuenta de su autor, si haya sido voluntario. Ejemplo de mezcla, podemos decir, se juntan dos medidas de harinas de diferentes dueños y calidad en su caso. Harina, galletas, que puede ser diferentes clases de semillas, ¿verdad? Que es imposible, aunque la semilla se puede de repente ir sacando, pero es tan difícil y no tendría sentido estar volviendo a separar, sino únicamente darle la particularidad de considerar que se le pueda indemnizar a la otra parte. El ejemplo de confusión: se juntan dos vinos de distintos dueños y de calidad en su caso también distinto. Ahí sí que ya es imposible. Dos vinos diferentes se mezclan, ya no es más el mismo vino, ni el bueno ni el malo, sino es otro vino en lo que corresponde a una confusión correspondiente. Bien, hablamos también en este día en nuestra clase sobre bien de familia. Y para eso pasamos al artículo 273 de nuestro código, 72 de nuestro código civil. Establece para beneficiarse con la institución del bien de familia el propietario constituyente, su esposa, los descendientes menores de edad y los hijos adoptivos, hasta la mayoría de edad. Si el propietario no casado tuviere bajo el mismo techo su familia pública y notoriamente conocida,
podrá también constituir el bien de familia en beneficio de la madre, del hijo o hija, habidos en común hasta la mayoría de edad de estos. Entonces, eso inicialmente son los beneficiarios. Y la ley 192 de la reforma parcial de Código Civil, la ley 192 es la ley del divorcio, decimos siempre, en su artículo 95 establece: podrán beneficiarse con la institución del bien de familia los cónyuges, el concubino varón o mujer, cualquiera sea la naturaleza de dicha relación, los hijos biológicos y adoptivos, menores de edad y los incapaces aunque fuesen mayores. 4. Los padres y otros ascendientes, mayores de 70 años, o si se encuentra en estado de necesidad, cualquiera fuese la edad. Los hermanos menores o incapaces del de los constituyentes. Nadie podrá constituir más de una propiedad urbana o rural como bien de familia. Especifica uno solo bien de familia, la propiedad que se puede determinar, ¿verdad? Legalmente. Bien. Seguimos acá. En el artículo 97 de la misma ley 1, nos dice si él o los constituyentes o la constituyente tuviera familia de hecho público y notorio y no existiere descendencia común, podrá constituir el bien de familia en beneficio exclusivo de su concubino. Requisito para la constitución. Leemos en el artículo 95 de la ley 1 del 92 que establece: nadie podrá constituir más de una propiedad urbana o rural como bien de familia. El Código Civil también en 2073 nos dice, ya con la modificación de la ley 1270, el inmueble a ser constituido como bien de familia no excederá a su evaluación fiscal del importe de 10.000 jornales mínimo. Hay que multiplicar un poco eso y tener legales mínimos establecidos para trabajadores de actividades diversas no especificadas de la capital. El valor atribuido al inmueble por disposiciones legales que no se basa en mejoras introducidas en el mismo no hará cesar su calidad de bien de familia. La constitución quedará formalizada y será oponible a tercero desde que el inmueble quede inscrito en tal carácter en el registro del inmueble. Entonces, 10.000 jornales mínimos correspondientes se debe tener en cuenta, se debe tener presente en el momento de la constitución. Posterior a eso, si de repente se trata de edificar algunas casas y supera ese valor, ya no corresponde sumar, sino sigue en lo que el valor corriente, el valor fiscal correspondiente cuando se constituyó el bien de familia. Bien, entonces en resumen, para poder constituir un bien de familia son necesarios los siguientes requisitos. Debe recaer sobre una sola propiedad, sea esta urbana o rural. El inmueble a ser constituido como bien de familia no excederá en su evaluación fiscal del importe de 10.000 jornales mínimos legales. Debe presentarse un título y justificar su evaluación. Debe solicitarse a la Dirección General de Registro Público certificado de matrimonio, en su caso declaración jurada, de que los solicitantes conviven bajo el mismo techo. Sería matrimonio de hecho en este caso, concubino. Certificado de los hijos, si son beneficiarios, y la inscripción en el registro de inmuebles. Podrán constituir el bien de familia
cualquiera de los cónyuges sobre bienes de su exclusiva propiedad. Los cónyuges de común acuerdo sobre los bienes comunes o gananciales. El padre o la madre judicialmente separados de bienes en beneficio de los hijos de la segunda unión. El padre o la madre solteros o viudos sobre bienes propios. Y cualquier persona dentro de los límites en que puedan disponer libremente de sus bienes por testamento o donación correspondiente. Esos son los requisitos principales, lo más básico que se debe tener, ¿verdad? En el momento que tenemos una actividad, ¿verdad? O un pedido de constituir bien de familia, un inmueble como bien de familia. Pasamos entonces a la lección 23, las restricciones y límites del dominio. Vamos a ver un poco en qué consiste restricción o límites del dominio. Dice, por más absoluto que se repute el dominio, se hace necesario reconocer ciertas restricciones y límites, fundados en razones de interés público y otros resultantes de la mera coexistencia del derecho análogo de los vecinos. Del concepto de función social que trae como consigo nuestro código, surge un derecho de use, gozo y disposición de las cosas, pero de conformidad a un ejercicio regular, enmarcado en límites legales y basado en el interés social y económico que impulsa la Constitución Nacional de 1992. Nuestro código legisla solamente las restricciones y límites del dominio derivado de las relaciones de vecindad. Las restricciones impuestas a las disposiciones jurídicas se encuentran dispersas en diferentes partes del código. Escuchemos entonces algunos. Por ejemplo, el 767, a las cláusulas de no enajenar, es decir, se le prohíbe al enajenante incluir en el contrato de transferencia de dominio de una cosa la cláusula en virtud de la cual el adquiriente no puede volver a enajenar la cosa adquirida a ninguna otra persona. Pero sí es válida la cláusula de no enajenar a persona determinada. El artículo 767. En el 2526 dice, los coherederos pueden convenir que la indivisión de los bienes hereditarios continúe total o parcialmente por un plazo que no exceda de 10 años. Después tenemos el testador en el 2525. Si no hubiere herederos, podrá ordenar que se mantenga la indivisión por un plazo no mayor de 10 años respecto de un bien determinado o de un establecimiento comercial o industrial. Podrá exceder el plazo cuando hubiere menores hasta que llegue la mayoría de edad de ellos. En este caso era el bien de familia correspondiente, es una fábrica donde se está trabajando, entonces el testador debe tomar la posta en el caso que no exista un heredero, una persona mayor, y exista inclusive menores de edad. Los propietarios de un inmueble o muebles no pueden constituir sobre ellos ningún derecho real que no sea de los expresamente admitidos por el Código Civil. Está prohibido, o esta prohibición no se aplica a los derechos personales que puedan crear las partes, toda vez que no tengan contra el orden público, toda vez que no atenten contra el orden público y las buenas costumbres de las personas.
En el artículo 292 establece: no podrá ser objeto de los actos jurídicos aquello que no esté dentro del comercio, la comprensión de una prohibición de la ley, los hechos imposibles, ilícitos, contrario a la moral y a las buenas costumbres, o que perjudiquen los derechos de terceros. La insolvencia de estas reglas, la inobservancia, disculpe, de esta regla, causa la nulidad del acto. No es anulable, es nulo. Y de igual modo, las cláusulas accesorias que bajo la apariencia de condiciones contravengan lo dispuesto por este artículo correspondiente. Después tenemos obligación de dejar un camino público al margen de ríos y lagos, dentro de una parte también, ¿verdad?, de nuestro programa en el capítulo, en la edición 23, obligación de dejar un camino público al margen de río y lago. Las riberas de los ríos o los lagos navegables, aunque pertenezcan a propiedades privadas, estarán sujetas a una restricción de dominio de interés público de la navegación en una extensión de 10 metros conforme a las disposiciones de las leyes especiales. De este modo, se impone una restricción al dominio de los propietarios de los inmuebles ribereños. Dejar una calle o camino para facilitar la navegación. Hoy día también los arroyos ya son considerados dentro de este artículo, y los municipios ya no están aceptando dentro de lo que es la urbanización o la venta de inmuebles, el loteamiento. Ya no están aceptando, ¿verdad?, que el propietario venda terrenos, ¿verdad?, que corresponda a la ribera de un arroyo. Entonces eso tiene que ser público, específicamente para la limpieza y para otras cosas, ¿verdad? Entonces se está tratando de normalizar todo aquello dentro de lo que corresponde al derecho ambiental. El condominio, concepto de condominio, el capítulo 24 ya verá qué es condominio. El condominio es un supuesto de comunidad de derechos reales. Esta se produce por la existencia de una pluralidad de sujetos titulares de un derecho igual sobre la misma cosa, cuando el derecho real respecto del cual se establece tal comunidad tiene el carácter de exclusividad. Cuando dos o más personas compran juntos un inmueble y hacen el uso, el goce de aquella propiedad. Se define al condominio este caso de pluralidad de sujetos con derecho a la propiedad sobre una misma cosa fue denominado condominio, copropiedad o comunidad. Indistintamente se asume normalmente su carácter transitorio, siendo considerado un derecho real autónomo por algunos tratadistas como Lafayette, para quien el condominio se aleja del tipo de propiedad individual para constituirse una categoría distinta en el que el derecho sobre la cosa incumbiría siempre a titulares reunidos, sin perjuicio del que cada uno tendría, no sobre cierta parte indivisa o parte ideal, y sí como una calidad específica. Esto es el derecho real del mismo condominio. Una persona está en condominio con otra y quiere hacer una mejora, aunque la mejora le va bien al otro, pero si el otro no está de acuerdo,
no paga, no invierte en eso, entonces él puede hacer solo, pero el beneficio va a tener que compartir con los otros propietarios, copropietarios. Son caracteres generales del condominio. La titularidad plural o pluralidad de sujetos. Muchos sujetos. Es más de uno. Unicidad sería cuando es uno solo. La unidad de objeto. Unidad. Un solo objeto para una pluralidad de titulares. Un solo inmueble para dos o tres personas, dos o más personas en este caso. Titularidad en cuotas o partes indivisas. El derecho de propiedad pertenece a varias personas por una parte indivisa, no se divide. Como indica Salvart, el derecho de propiedad se encuentra aquí fraccionado entre los diversos copropietarios, correspondiéndole a cada uno de ellos en la medida de la cuota parte que le pertenece. Un medio, un tercio, una parte, tanto y tanto, se va distribuyendo. Esta parte indivisa es una cuota ideal o abstracta del derecho de dominio entero y que no corresponde en ninguna parte física o material determinada de las cosas. El derecho de propiedad que pertenece a cada condominio se proyecta sobre la totalidad de las cosas. Entonces, es de forma ideal decir, en un condominio, este es mi terreno, esta parte es mi terreno. Entonces, sos un propietario. No estás dentro de lo que es el concepto de condominio. Todo es nuestro. Todo es nuestro y a vos te corresponde tanto por tanto por ciento que estás aportando. Entonces, en el porcentaje es algo ideal, no hay ninguna relación física con lo que estás teniendo, ¿verdad?, dentro del condominio. Es posible definir al condominio como el derecho real de propiedad que pertenece a varias personas por una parte indivisa sobre una cosa mueble o inmueble. Ahí ya podemos tener presente, ¿verdad?, lo que es el condominio en sí. Diferencia entre condominio y otras figuras jurídicas. Comparando el condominio con otras figuras jurídicas que crean igualmente un estado de indivisión, no es dividible, se convierte en analogía y diferencia, como ser la sociedad, que es la sociedad, la constitución del ente responde básicamente al compromiso de realizar negocios que produzcan ganancia. En cambio, el condominio, las actividades de los condueños se inspiran en la conservación de la cosa, hasta tanto se produzca la cesación del estado de comunidad, de condominio, y por consiguiente, partición de la cosa común. Se parte, entonces termina, ¿verdad? Acá, en el condominio, lo que se busca es mantener la comunidad, el dominio conjunto, la mancomunión de las cosas que se está teniendo. Y en la sociedad, por sobre todas las cosas, se busca única y exclusivamente ganancia. No creamos que el condominio no va a tener la ganancia si de repente se alquila, se arrenda. Bueno, en cuanto al origen, la sociedad se constituye por acuerdos de parte, siendo su fuente, por consiguiente, el contrato. En cambio, la copropiedad puede constituirse por contrato, por actos última voluntad o por disposición de la ley conforme a las normativas del artículo 2083. Murió el abuelo,
el abuelo quiso que Julano y Julano se unan y que nunca vendan el terreno. Entonces, por última voluntad, se hace un condominio y todos ahí se hacen parte de aquella casa común, ¿verdad? De repente en la sociedad es difícil que nazca de esa manera, ¿verdad? De la sociedad. La sociedad tiene que ser una creación entre personas físicas o jurídicas. Bien, desde el punto de vista de la extinción, la sociedad concluye con la muerte de uno de los socios. Hola. Profe, una consulta Sí. ahí sobre ese tema. Mira, si hay 5 integrantes que se le quedó una propiedad, no sé de cuántas hectáreas, y que se le divida a todos por igual, ¿verdad? Y Sí. que quede en condominio. Que quede en No, condominio, ¿verdad? Y no. Eso ya no es en condominio, es cuando es una sola propiedad nuevamente. Ahora, si vos vas a partir, entras en otra, en otra figura jurídica ya. Ya no es más el condominio. Ahora, si se ponen de acuerdo, si es por voluntad del extinto, que eso no se divida, no se haga el proceso de partición del terreno, como corresponde, ¿verdad? Sucesión, ¿verdad? Entonces, se hace el condominio, es de todo, pero es un solo inmueble. Que ese un solo inmueble puede ser hectáreas, puede ser varias hectáreas, como una granja grande, o puede ser un lote de 50 por 12 de repente. ¿Se sí, entiende? pero ninguno. Sí, profe, pero entonces no se puede, entonces, 2, 3 quiera vender y el otro no, y no se puede entonces vender nada. O sea, que disponer de Condominio cuando no. está en condominio. No, en condominio no. Condominio no. Condominio no se puede. Lo que se tiene que hacer es de manera íntegra ponerse de acuerdo para que termine el condominio y se pueda partir aquello. Pero si se va a seguir en el condominio, no puede una persona decidir, yo ya no quiero más ser parte de este condominio, y sale. Es imposible en el caso que, ¿verdad?, el condominio integre una cierta cantidad de personas. Pero aquí escucho lo que dice en la extinción. La sociedad concluye con la muerte de uno de los socios. En los casos especiales previstos, la copropiedad, al contrario, no es afectada por el fallecimiento de uno o más de los coparticipantes. O sea que no afecta si uno muere de repente, porque está en condominio total. Después dice, en el condominio cualquiera de los condóminos puede hacer abandono de su cuota cuando no quiera contribuir a los gastos de conservación de la cosa. Derecho que no puede ejercer los socios integrantes de una sociedad. Yo también en el condominio puedo abandonar, pero yo soy responsable por el abandono que estoy haciendo. Pero en la sociedad, de hecho que no, de una u otra manera. Esto es con relación a darle, ¿verdad?, la diferencia que hay entre el condominio en sí y la sociedad. Bien. También existen diferencias entre la copropiedad y la comunidad de bienes. En el artículo, si tiene usted el artículo 2083, no es condominio la comunidad de bienes que no sea cosas. Así, por ejemplo, si varias personas se unen y constituyen un ente para la realización de negocio en común, habrá sociedad, pero no condominio. Lo mismo sucede en el caso de obligaciones con pluralidad de sujetos, acreedores
Son sujetos acreedores, pero muchos acreedores o deudores. Así, en las obligaciones mancomunadas y en las solidarias pueden haber varios deudores y un solo acreedor, y varios acreedores y un solo deudor. Tampoco habrá en esta hipótesis, al menos estamos viendo que es una hipótesis que puede ocurrir un supuesto caso, condominio, porque la pluralidad de sujetos existe con respecto a bienes y no a cosas. Es la pequeña gran diferencia. Existen diferencias entre la copropiedad y la comunidad hereditaria. Me van a ver un poco ustedes, no sé si tienen ustedes sus anotaciones, y ya voy a poner el lunes, antes del lunes, hoy, esta noche, voy a poner un foro, y lo que sería para ustedes, ya hemos tocado anteriormente, la diferencia entre bienes y cosas. ¿Está? Para que puedan ustedes fijar un poco, van a tratar de hacer un poco una nueva lectura de las clases anteriores o investigar directamente, ¿verdad?, en la parte virtual. Bueno, existen diferencias entre copropietarios y la comunidad hereditaria partiendo de que el fallecimiento de una persona hace que sus herederos sean llamados a sucederle, creándose entre ellos una comunidad hereditaria, que en el lapso de coposesión de bienes que poseía el causante y que va desde su fallecimiento hasta el reparto o partición, que de los mismos hagan sus herederos, y en la comunidad hereditaria el patrimonio común está representado en una universalidad de derecho, llamado también bienes. Pero tal comunidad no es condominio porque este solo puede tener por objeto cosas. En cuanto a la competencia para entender todo lo relativo al sucesorio correspondiente al juez del último domicilio del causante, por el fuero de atracción de la sucesión, mientras que en la acción de la partición de condominio debe intervenir el juez del lugar de situación de la cosa sometida al régimen de la copropiedad. Bien, entonces, hasta ahí tratamos la parte del dominio. Ustedes van a leer un poquito más esto al respecto y pasamos ahora en la lección. ¿Tienen tiempo más, verdad? Buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Quién habla? Waldina Grisetti. Sí. ¿Qué tal está la profe, señal por ahí, Waldina? Muy bien, profe. Sí, decime, Waldina. Le quiero hacer una consulta. Sí. Tengo un caso de un matrimonio que se separaron y tiene un bien, que es el terreno, o sea, que la casa matrimonial, y decidieron en la disolución de la comunidad conyugal poner en condominio el terreno. Pero pasa que el marido se quedó en la casa, por supuesto que con otra familia ya, y la esposa está viviendo en alquiler. Y hace aproximadamente 2 años ya que el marido está usufructuando ahí el terreno, pero tampoco, o sea, que decidieron poner a la venta. Y tampoco hasta ahora no se inscribe, profe. ¿Qué se puede hacer en esos casos? ¿Y tienen hijos? No hay hijos, profe. Hay hijos. Y bien, ahí lo que hay que tener en cuenta es que si es que de repente ya está inscrito, ¿verdad? Como condominio aquello, como condominio aquello, ¿sí? Todavía no está inscrito. No, y entonces se hace directamente, se trata de pedir la partición directa o la venta y que cada uno, ¿verdad?, se quede con una parte, ¿verdad? En este caso sería de forma equitativa, no es igualitaria, equitativa hablamos, ¿verdad?, al respecto.
cuando hablamos de equitativo tenemos que mirar qué derecho tiene la esposa, la ex esposa, y qué derecho tiene el ex esposo también en este momento. Ahora, en el caso que hablamos nosotros en capítulo anterior, ¿verdad? De bien de familia, si quieren ellos declarar como bien de familia, entonces va a ser difícil la venta en este caso. Pero sí que le corresponde a la esposa, si salió de la casa, le corresponde sí una parte del pecunio que se pueda sacar de ese inmueble. Sí, pasa que, profe, si quieren poner a la venta, ya llegaron ya a un acuerdo verbalmente, poner a la venta, e inclusive también en la disolución, o sea que en su ratificación de divorcio, aclararon eso. Sí, aclararon eso, pero hasta hoy en día no se vendió. Tampoco es que el señor está viviendo. ¿El señor vive con alguien allí? Sí, vive con otra familia. Con otra familia. Con su nueva mujer. Ah, ya. Y entonces ese pues es un impedimento también. A lo mejor el señor no tiene dónde. Eso hay que, totalmente hay que hacer un estudio de factibilidad de venta, de tal manera a que la ex esposa que salió de la casa, ¿verdad? Pueda recibir. Que le echó el marido, profe. ¿Eh? Que le echó el marido de la casa. Hubo un problema de violencia y el señor le echó de la casa. Ah, ¿y cómo le va a echar? No le puede. Eso ya es, ya va dentro de otra, la ley 1600, creo que. 1600. Sí, 1600 violencia familiar. Si es que el varón era el que estaba maltratando, entonces la mujer tenía que haberse quedado allí. No se hizo, doctor. No se hizo la exclusión del hogar. No se hizo, la mujer esta no hizo, se fue porque este tipo es personal policial y anda armado todos los días y le amenaza a la mujer y la otra es miedosa y no hizo nada. Ah, ya. No, y en ese caso, si es de esa manera y si hay un abogado solidario que le pueda seguir, ¿verdad? El caso en sí, sin que pueda haber, ¿verdad? Más que comunicación con el esposo, se inicia, ¿verdad? El proceso de venta del inmueble y cada uno con la parte que corresponde. O de lo contrario, se está dejando, y él ya se está dejando a nombre del marido. Si ya hubo también sentencia, ¿verdad? Con relación al divorcio, y si en el divorcio se encuentra que parte le corresponde, que no es condominio en este caso, parte le correspondería a la esposa y parte a él, la esposa lo que tiene que hacer es hacer cumplir lo que el juzgado decidió. Todavía no hay sentencia, doctor. Todavía, porque entonces, justamente depende de eso, depende del bien para que pueda salir la sentencia. Y bueno, que se decida sobre el bien. Y en todo caso, sí, te puedo decir, ¿verdad? Que va a ser un poco difícil para el abogado, pero si el señor está ya con otra familia allí, lo que sí tendrían que buscar es resarcirle económicamente el monto correspondiente al inmueble a la mujer, de tal manera que pueda ella llevar lo suyo, llevar la pecunia correspondiente y el señor vivir ahí con su nueva familia. Porque... ¿Y cómo se puede obligar, doctor? O sea, que hay una forma de obligarle al marido para que le pueda pagarle lo que le corresponde a la mujer. Claro que sí, por eso te digo, un abogado que hable con la señora, con la ex esposa, ¿verdad? Entabla una demanda correspondiente al respecto y se le cita al señor.
¿Cuál sería la figura de la demanda, doctor? Y en este caso lo que hay que mirar hasta qué punto llega hasta qué punto llegó, ¿verdad? La parte de la disolución. del divorcio, la disolución, porque todo depende de eso. Entonces el abogado ya directamente va a ir encaminando así, de esa manera, y obligar al señor, ¿verdad?, a retribuirle, ¿verdad?, económicamente lo que corresponde, ¿verdad?, en el bien que estaban ellos usufructuando juntos. Ahí lo único que se puede hacer, o se media, en la mediación hablar, y bueno, y ahí ya se pacta, no hace falta ningún juicio, pero en la mediación ahí se les va a llamarlo antes, y ahí ya se puede pactar, y si no cumple, sí va a juicio después. Y ese doctor, lo que estoy en un atolladero, ¿cuál sería la figura del juicio? ¿Cómo se puede plantear ese juicio? Y déjame, voy a verte y te voy a, porque no quiero yo así lanzarte nomás ahora al respecto, decirte, bueno, esto y esto y esto. Pero lo que hay que ver, ya te dije primeramente, lo que hay que ver primero es cómo quedó la separación, cómo quedó el divorcio, de quién inicialmente era el terreno. Porque si el terreno también era un terreno, ¿verdad?, que el señor lo tuvo, ¿verdad?, de una herencia, ¿verdad? Entonces, habría que... El terreno es, vamos a decirle, fruto de la unión, doctor. Ya, compraron después de... Después del matrimonio ya. Vale. Voy a tratar de mirar un poco y te voy a... Terreno. Esta. Bien, entonces, ya. Muchísimas gracias, doctor. Estamos. Seguimos un poco, ¿verdad? A ver. Se me congeló esta parte. Vale. La última lección que nos corresponde hoy es el régimen de las aguas. ¿Qué tal va a estar con su tiempo? Es muy corto esto. Aquí sí, tenemos... yo tengo tiempo, profe. Bueno, los que ya no tienen tiempo, no importa. Pueden leer después la información que les envío y tratar de, con eso, si tienen algunas dudas, tratar de compartir con nosotros. El derecho de las aguas o régimen de las aguas constituye un capítulo del derecho real que, al decir del autor argentino Spoto, está constituido por aquellas normas que, perteneciendo al derecho público y al privado, tienen por objeto regular todo lo concerniente al dominio de las aguas, a su aprovechamiento, así como a las defensas con las consecuencias dañosas. En el artículo 1874 del Código Civil dice: son inmuebles por naturaleza las cosas que se encuentran por sí inmovilizadas, como el suelo y todas las partes sólidas o fluidas que formen su superficie y profundidad. Todo lo que está incorporado al suelo de una manera orgánica y todo lo que se encuentra bajo el suelo sin el lecho del hombre. La jurisprudencia nacional ha resuelto que el agua es inmueble cuando constituye aquella parte fluida del suelo que forma su superficie y profundidad. Inmueble por naturaleza, o cuando se encuentra realmente inmovilizada por su adhesión física al suelo. Inmueble por accesión, por decir. En este caso,
el pozo, ¿verdad? No hay nada inmóvil allí, pero sin que el hombre ha hecho algo, ha cavado, y a través de eso aparece agua, ¿verdad? En el subsuelo. Entonces, ya no entraría dentro de lo que es esto que es inmueble, porque aquí bajo el suelo sin el hecho del hombre, sin haber hecho nada el hombre al respecto. Entonces estamos hablando de las aguas subterráneas que están debajo de nuestras casas, ¿verdad? Entonces, la jurisprudencia, aquí ya aguas pluviales, dominio y uso de las aguas. Aguas que caen en heredades privadas, aguas que brotan a la superficie naturalmente, agua corriente. Las aguas pluviales en general, las que provienen directamente de las lluvias, conservan su condición de tales mientras no se confundan con otras aguas, como la de los ríos, arroyos y lagos. Agua que caen en heredades privadas. Estas aguas pertenecen al dominio privado del dueño de la heredad donde cayesen. El artículo 2004 establece: las aguas pluviales pertenecen a los dueños de las heredades donde cayesen o donde entrasen, y pueden disponer libremente de ellas o desviarlas en detrimento de los terrenos inferiores, si no hay derecho adquirido en contrario. Acá podemos hablar de específicamente hablar de la gente en el Chaco, cuando están juntando agua de lluvia correspondiente y de alguna manera quieren poner una cañería de las casas vecinales para que venga y caiga en el aljibe de su casa, por ejemplo. Entonces, con el permiso únicamente del dueño de casa pueden hacerse eso, y ahí constituye, ¿verdad?, ya agua que pertenece al nuevo dueño del agua, ya no por caer en el territorio ajeno, porque ahí quien tendría que haber juntado era el dueño de la casa. Aguas que brotan en la superficie natural. En este caso pueden suscitarse dos situaciones, diferenciándose la una de la otra por pertenecer al dominio privado y al dominio público del Estado. El artículo 2005 establece: los dueños de terrenos en los cuales surjan manantiales podrán usar libremente de ellos y cambiar su dirección natural sin que el hecho de correr sobre los fondos inferiores conceda derecho alguno a sus propietarios. Dominio privado de los particulares. ¿Puede el propietario de una finca o terreno donde brote o surja un manantial usar y disponer de las aguas, consumirlas e incluso impedir que lleguen a correr sobre fondos, ya que esas aguas son de su exclusivo dominio? En este mismo sentido se establece en el 1908 las vertientes que nacen y mueren dentro de una misma heredad pertenecen en propiedad, uso y goce del dueño de la heredad. El fundamento legal descansa en el principio general en virtud del cual se considera que todo cuando se incorpora al suelo pertenece sí o sí al propietario. Si nace en su terreno y sigue corriendo en terrenos ajenos, ya hay que cuidar. Ya se tiene que cuidar y ya se tiene que darles la debida atención correspondiente, que da también el derecho ambiental a esto.
¿Por qué razón? Porque está naciendo en mi terreno, pero abajo de mi fondo, abajo de mi propiedad, existen otros que necesitan el líquido. Necesitan ese líquido vital, entonces tiene que seguir corriendo. Yo no puedo atajar. Dentro de mi propiedad yo puedo cambiar el curso, pero al cambiar el curso no tengo que hacer que se termine el curso de agua para otra gente. No, si quiero utilizar el agua, tengo que saber utilizarlo y a través de lo que llamamos nosotros en derecho, el estudio del impacto ambiental que pueda ocasionar. Ahora, si yo únicamente cambio el curso para que corra más hacia afuera, hacia otro fondo, entonces no estoy perjudicando a vecinos algunos. Entonces, eso es importante con relación a las aguas, con relación al derecho ambiental en sí y atender, ¿verdad? De tal manera que esas aguas en ese momento al salir ya no es más un inmueble, ya es una cosa, ¿verdad? Que debe ser manejada para bien social de todos. Bien, hasta ahí nuestra clase entonces de hoy. Quiero que vayan leyendo. El lunes vamos a repasar bien otra vez y me comprometo el caso de la compañera que me pidió y no quería lanzar así, ¿verdad? Una figura que puede ser diferente, entonces para poder darle una buena respuesta. ¿Algunas preguntas? Es No, todo de mi parte, profe. ¿Sí? Muy claro, profe, es todo de mi parte. Bueno, gracias. Otro. Estela, te escuché también. Gracias, pero pensé que no me escuchaste. Bueno, ahí está. Bien, entonces nos vemos el lunes nuevamente y a seguir trabajando y estudiando. El lunes, Buenas profe. noches. Fin de semana. Bueno, buenas noches.